estiramiento. Vamos a pedirle al Señor que ustedes estén pendientes en el día de hoy. En esta predicación, si usted la toma en serio, va a bendecir su vida. Pero si usted la menosprecia, porque no es mi palabra, usted está perdido. Vaya conmigo al libro de Mateo y veamos lo que el Señor tiene que decirnos hoy, en el capítulo 7 del libro de Mateo. Es una predicación muy seria de los últimos versículos hablados por Jesús en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte consiste de los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Eso es el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Y vamos a estar en el capítulo 7, dando lectura de los versículos 13 al 27. Pero el énfasis de la predicación en el día de hoy se encuentra en los versículos del 21 al 23. El énfasis del 21 al 23. La lectura del 13 al 27 de ese capítulo 7. Veamos lo que el Señor enseñó a una gran multitud de personas. Soberano Dios, por favor te ruego que tú despiertes nuestros corazones a las verdades que tú expresas en tu palabra. Te rogamos que por tu Espíritu tú hagas lo que solo tú puedes hacer como Dios. Tú enseñas, tú corriges, tú reprendes, tú exhortas, tú instruyes en toda justicia. Y el propósito es que los que te sirven sean enteramente preparados para toda buena obra. Oh Dios de las edades, solamente tú puedes obrar en nosotros más de lo que pedimos o entendemos. Sé propicio a nosotros y opera en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice la palabra poderosa del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras, vea lo que está diciendo Jesús. Ve cómo termina ese capítulo. Él ha hablado por 3 capítulos, el Sermón del Monte. Y Él quiere que usted preste atención y termina el pasaje diciendo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé
a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Alabado sea el nombre del Señor. El título del mensaje en esta mañana es Desconocidos. Así se llama, Desconocidos. La Biblia dice en el versículo 21 al 23, leo nuevamente el pasaje central del sermón de esta mañana. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca conocí. ¿Qué declaración? Lo peor que le puede suceder a una persona es ser desconocido. ¿Por quién? Por el Señor. Él dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En estos versículos o en esta serie del Sermón del Monte, Jesús nuestro Señor da advertencias. Warning. Da advertencias acerca de la religión verdadera y la falsa religión o pseudo religión. Se nos dan diferentes respuestas al mensaje del reino en imágenes opuestas. Se nos dice y se nos habla de la puerta ancha y de la puerta estrecha, del árbol bueno y del árbol malo, de una casa construida sobre un lugar sólido y de una casa inestable. Y en estos textos, Cristo nos llama a autoexaminarnos. El propósito de estos textos es que usted y yo nos evaluemos a la luz de estos opuestos para saber dónde estamos parados. Él quiere que hagamos un cuidadoso examen y por eso usa todos esos versículos para que usted abra los ojos, porque detrás de esto se le va la vida. Se trata de su vida. ¿Por qué? ¿Por qué Él hace esto? ¿Por qué Él pide el autoexamen? Porque muchos de los que dicen ser algo en este tiempo y en aquel tiempo eran falsos. Mucho de lo que nosotros decimos que es en nuestra vida con respecto a Jesús no es real. Y el Señor conoce los corazones de los hombres. Y todos nosotros estamos desnudos y abiertos ante aquel que tenemos que dar cuenta. Sus ojos ven y escudriñan y nada se le escapa. Y entonces Él habla a la gente y le dice palabras como esta. Lo más prudente entonces es que seguir las instrucciones del Maestro y evaluar nuestro corazón. En cierta ocasión el apóstol Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Corinto lo siguiente en 2 de Corintios 3, 5. Él les dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis
a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Otra versión de ese mismo texto, la versión Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice de ese mismo texto en 2 de Corintios 5. Examínense para saber si su fe es genuina. Porque hay fe falsa, ¿saben? Hay cosas que aparentan ser fe y no son fe. No sea que usted esté aquí creyendo que todo está bien. Y por eso él dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está en ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado al examen de la fe genuina. Una de las necesidades más profundas de un verdadero servidor de Cristo y de un siervo de Dios es saber que está bien con Dios. Tú y yo tenemos que asegurarnos de que tenemos una relación real con Dios y con su Hijo. El venir aquí no te salva. Necesitas saber que estás en Cristo. Muchos irán de la iglesia al infierno porque no pertenecen a la iglesia verdadera, porque su fe era una mentira. Engañaban su propio corazón. Y mi deseo es que tú no te engañes a ti mismo, sino que te asegures que no tan solo tienes una buena relación con Dios, o sea, que Él es tu Padre y tú eres su Hijo, sino que tienes también comunión con Él. Comunión. ¿Vieron? La comunión es que tienes cosas en común con Dios, que verdaderamente le experimentas. El salmista decía en el Salmo 139, versículos 23 y 24, lo que sigue. Escucha bien. Examíname, oh Dios. Esa era su oración. Y conoce mi corazón. Eso es lo que tienes que hacer. Dice, Señor, examíname. Examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. O sea, caminos que me desvían. Caminos que no me dejan andar por la senda recta de seguir a Jesucristo. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor. ¿Ve? Así que vemos que Jesucristo mandó que nos autoexaminásemos. Pablo en las Escrituras manda a la iglesia a examinarse a sí mismo. Era una condición del rey David examinarse y también de las diferentes personas en las Escrituras, como el que escribió el Salmo 139. Un llamado a examinarse, a estudiarse a ti mismo. Pero no es el único. El profeta Jeremías exhorta al pueblo de Dios en su época y nos exhorta a cada uno de nosotros diciendo, escudriñemos. Así lo dice. Escudriñemos nuestros caminos. Sinceramente, ¿estás viendo cómo te encuentras delante de Dios? Y dice, y busquemos. No tan solo escudriña, busquemos a quién debemos buscar. Miren cómo dice el texto, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Verdaderamente estamos en el Señor. Cada uno de nosotros tiene que asegurarse. Y de momento si has vuelto al Señor, es el versículo 40 en Jeremías, digo en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 40 al 41. Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Capítulo 3, 40 al 41. Y el 41 dice, levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los hijos. Tú te presentas delante de Dios. Analizas tu caminar con Dios. Te das cuenta que algo anda mal. Y la Biblia dice, vuélvete. Vuélvete de todo corazón. Y levanta tus manos en señal de rendición.
Eso es. Me rindo, Señor. Ya no puedo vivir en hipocresía. ¿Saben? En el cielo no hay espacio para los hipócritas. Tarde o temprano, todo saldrá a la luz. El Señor revelará tu corazón. Los cielos y la tierra lo sabrán. Pero eso no es lo peligroso. Lo peligroso es que Dios sabe. Todo está delante de Él. ¿A quién quieres engañar? Por eso el mismo Jeremías, en el versículo 48 de ese mismo pasaje, en el capítulo 3 de Lamentaciones, dice: cuando se daba cuenta de la condición del pueblo, ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija del pueblo. Él comenzó a llorar porque sabía que el corazón del pueblo no estaba con Dios. Sabía que el pueblo iba a ser exiliado, muchos de ellos morirían. Y él decía: ríos de agua. Y en el versículo 49 dice: mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Mientras examinamos nuestra vida a la luz de la palabra y escudriñamos nuestros caminos. ¿Tienes dolor por tu pecado? ¿Tienes dolor por lo que te desvían? Hay gente que no está arrepentida. Nunca se han arrepentido de sus rebeliones, de sus maldades, de sus mentiras, de sus hipocresías, de sus fornicaciones, de sus hechicerías, murmuraciones y toda clase de pecados. Entonces creen que todo está bien, pero no se han vuelto al Señor. Pero los que temen a Dios clamarán como el profeta. En el versículo 56 de ese texto. Miren cómo dice el profeta en el versículo 56 de Lamentaciones 3. Invoqué el nombre. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¿Dónde estaba Jeremías cuando estaba orando? En un pozo, hundido, abandonado, dejado allí, cubierto por el lodo. Y él dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No esconda tu oído al clamor de mis suspiros. Jeremías fue escuchado por Dios. Y tú también puedes ser escuchado por Dios, ¿sabes? Puedes estar en la cárcel más profunda. Puedes estar ahogado hasta aquí con el lodo, en un lugar oscuro. Y Dios puede liberarte. Pero cuando tú le buscas, realmente es el grito de un clamor que desea a Dios. O simplemente quieres ser librado de las consecuencias, pero no te importa vivir de espaldas a Él. Hay gente que huye de las consecuencias. Simplemente: Dios, líbrame de esta. Pero no tiene problemas en abrazar aquello que lo llevó a ese lugar. Los discípulos genuinos serán diferentes. Los discípulos buscan hacer firme su vocación y elección.
Aquellos que son verdaderos seguidores de Jesús buscan hacer firme su vocación y elección. Vayan conmigo a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Veamos ese texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pedro en su carta nos dice que deberíamos hacer esto y procurarlo más. Él dice que en medio de las luchas y promesas, a causa de las luchas y las promesas dadas por Dios, que son los versículos anteriores, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quédense ahí, la vamos a leer otra vez, pero yo voy a leer otra versión y compárela con la suya. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente y usted compárela con la que tiene ahí. Dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado. Cuando en su Biblia dice vocación, aquí dice que esa vocación es la vocación de los que Dios ha llamado y elegido. Un verdadero creyente procura y se esfuerza por comprobar que él es de aquellos que han sido llamados y elegidos por Dios. Y el versículo 11 dice, hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios le dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Vieron lo que está diciendo? Tienes que saber si estás en la fe. Tienes que asegurarte de que es genuina. Tienes que asegurarte de que tu llamamiento es cierto, de que verdaderamente es un elegido. ¿Y cómo te aseguras? Por las evidencias. Si se te llevase a corte, ¿hay suficiente evidencia para declarar que tú eres cristiano? ¿O tu vida es una negación de lo que dices creer? Son cosas que tenemos que pensar. El discipulado de Cristo es muy difícil. Por eso, en otra parte, Cristo nos dice que tenemos que evaluar el ¿qué? El costo. Es tan difícil que es poco popular. Es muy poco popular. Tanto que la Biblia dice que son pocos los que siguen este camino. La mayoría van por una amplia pista hacia la destrucción de sus propias almas. Pero son pocos los que hallan el camino correcto. Es el único camino a la vida eterna. El Señor amonestó a sus seguidores diciendo, porque os digo, Mateo 5:20 dice, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No piensen que eso es fácil. Los fariseos procuraban cumplir toda la ley al punto. Y aunque ustedes han visto películas que los presentan como una persona, no necesariamente así eran todos los fariseos. Había gente como Rabán, Gamaliel, a quien le llamaban la hermosura de la ley.
debemos hacer entonces? Debemos procurar asirnos de la mayor de las justicias. Si queremos que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, nos tenemos que asir, tenemos que agarrar, echar mano de la mayor de las justicias. La justicia de Dios, que se nos da o se nos comunica por medio de una fe genuina, una fe en Jesucristo. Esa es la mayor de las justicias. Debemos procurar, como decía Pablo, ser hallados en Cristo. Pero ser hallados en Cristo no es cosa fácil. Por eso el verdadero creyente puede perseverar por el poder de ¿quién? De Dios. Hay muchas iglesias llenas de gente que no le conoce, pero que creen que le conocen. Hoy muchos lugares se están celebrando culto y hay un montón de personas que nunca se han arrepentido, que viven una doble vida, que viven una apariencia, que viven una hipocresía, que siempre toman decisiones a favor de sí mismos, de su comodidad, que aman más a su padre, a su madre, a sus esposos y a sus hijos que a Cristo. Que cantan las alabanzas del reino de los cielos. Con su boca le alaban, pero su corazón está lejos de él. Y por eso vemos un texto como este. Es una advertencia, es una amonestación contra un evangelio de hipocresía. Dios quiere que nuestro servicio a Dios sea genuino. La justicia de Dios que se nos comunica por medio de Jesucristo es lo que más necesitamos. Así que debemos procurar ser hallados en Él, porque esta es la fe que vence al mundo. La fe que descansa solo en Jesucristo. La fe, amados hermanos, que escucha su voz. La fe que le sigue, la fe que le conoce, que le experimenta, la fe que procura con cuidado y con vigilancia protegerse de los falsos maestros, porque allí hablaba de los falsos maestros, ¿vieron? Tengan cuidado de los falsos maestros. La fe que reconoce que entre el pueblo de Dios se introducirán personas con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, que quieren devorar el rebaño, que están por las razones equivocadas, algunos por prestigio, algunos por gloria, algunos por fama, algunos porque aman el poder y otros porque quieren su dinero, sus bolsillos. Gente que no les importan las ovejas, ladrones y salteadores. Pastores asalariados que cambian de iglesia en iglesia para ver quién paga más. Gente que lo que le importa es llenar sus bolsillos y vivir con opulencia, pero no se preocupan por el alma de aquellos a quienes se exponen la verdad. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Procuren de todo corazón saber qué clase de árbol sois. El texto lo dice. Hay árboles buenos y árboles malos. Y tú debes procurar saber dónde tú estás parado. Te voy a decir algo. El enemigo no quiere que usted preste atención a las palabras. Cuando usted está afuera, cualquier cosa llama su atención y usted está todo bien. Pero cuando esté aquí, el enemigo tratará de que usted no escuche. Vendrán pensamientos, le vendrá sueño, le vendrá letargo mental, le vendrá debilidad, algo sucederá. Él tratará de que usted no se congregue para que no reciba, para que no se alimente. Él tratará de que usted tenga un compromiso a medias con Cristo.
A Él no le importa la gente con compromiso a metas. Él no tiene problema con que tú adores a Cristo siempre y cuando le dediques tiempo a Él. Pero Cristo tiene problemas con eso. Porque el espíritu que Él ha hecho morar en los hijos los anhela celosamente. Y Él considera eso adulterio. Te pregunto, ¿eres infiel? ¿Eres adúltero contra el Señor? Es tiempo de que tú te pruebes a ti mismo. Es tiempo de que te examines. Yo no te puedo examinar, yo solamente te puedo presentar la verdad, pero tienes que examinarte. Escudriña tus caminos. Analízate, evalúate a los ojos de Dios. Y si te das cuenta que hay algo que no está bien, corre a Él. Corre a Cristo. Pídele perdón. Pídele que te limpie. Procuren de todo corazón saber qué clase de árbol sois. Busquen las evidencias del fruto de vuestra fe. Vayan a las Escrituras y vean si eso que está sucediendo ahí está sucediendo en ti. Es fácil. Es como el juego Memory. Esto se parece a esto. No se parece. Corre a Jesús. Porque tú no puedes producir el fruto. El fruto solamente se produce en conexión y en permanencia con Jesucristo. Separados de Cristo, ustedes no podrán lograrlo. Estás viviendo tu evangelio y tu vida separado de Cristo o conectado con Cristo. La fe tiene evidencias. He aquí, el hacha está a la raíz de todo árbol, dijo el Bautista. Y todo árbol que no da fruto. Jesús lo repitió, lo que dijo el Bautista. Jesús lo repitió, ¿se dieron cuenta? El Bautista habló de eso y Jesús lo repitió como diciendo, eso es así. Todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. ¿Para qué yo voy a quedarme con algo que es inútil? Que no produce. Por eso es importante que tú sepas que tu fe da fruto. Cuando Dios miró sobre los hijos de los hombres, vio que no había ninguno que le buscase. Él dijo que todos se habían desviado y aún se habían vuelto inútiles. Pero una cosa es cuando tú estás sin Dios y otra cosa es cuando estás con Dios. Cuando está Dios, el poder de Dios entra y cambia las cosas y te vuelve útil, productivo, fructífero. Ahí está la evidencia de qué clase de árbol eres. Pero si no hay verdadero fruto, ni verdadero deseo, ni verdadera pasión por las cosas celestiales, si no hay fuego en tu alma que te lleve a seguir a Cristo con toda tu mente, el corazón, alma y fuerza, simplemente es una palabra que tú dices, pero no es lo que consume tu vida. No te engañes a ti mismo. Amigos que me escuchan por las redes y hermanos de la Iglesia Bautista de Batalla, no se engañen. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. De la abundancia del corazón habla la boca y hace la vida. Es importante que sepamos que estamos en Cristo. Y cada uno de nosotros vive consigo mismo. Por lo tanto, la exhortación es escudriñemos, examinamos. Cada uno tiene que hacer su propio examen. Yo no voy a decirte, tú hermano, que si esto, que si lo otro. No, tú vives contigo. Tú sabes cuánto Dios está en tu noticia, en tu corazón. ¿Te evalúas sin las Escrituras o te evalúas por las Escrituras? Porque los seres humanos se suelen evaluar y ponerse en un buen estado, pero pasarán la prueba.
Un día también serás examinado por el ojo que todo lo ve. Aquel que dice en las Escrituras cuyos ojos son como llamas de fuego. El tiempo se te acabará y a algunos de nosotros el tiempo ya le queda como, ¿sí? A algunos de nosotros le queda el tiempo corto. Y no estoy hablando tan solo de los mayores, ¿sí? Aquí hay jóvenes que piensan que van a vivir mucho y no van a vivir tanto. Le estoy diciendo algo. El que tenga oídos para oír, oiga. Quien determina las edades y los tiempos y las sazones es Dios. El que tenga oído para oír, oiga. Yo no sé por qué yo estoy predicando esto hoy. Pero yo temo por sus almas. Porque veo la indiferencia, es evidente. Veo la dejadez. Y yo soy humano. ¿Cuánto más aquel que ve y escudriña la mente y el corazón? Oh, amados, procuren saber qué clase de árbol son. El tiempo y el fruto darán testimonio y dejarán ver quién le sirve a Dios y quién no le sirve. Quién es plantío del Señor y quién es árbol que el Padre no plantó. Quién es llamado, escogido, elegido y fiel, y quién es un réprobo o cizaña. Es terrible esto. Estas palabras que aquí le dicen, ¿quién las habló? ¿Las hablé yo? No son mías. Son las palabras que habló Jesús para que nos examinásemos y que repite a través de los profetas y los apóstoles, y el propio Hijo de Dios descendió y nos habló. La sabiduría será justificada por los hijos. La sabiduría será justificada por los hijos. Pues los sabios construyen toda la estructura de su vida sobre las enseñanzas de Jesucristo. Los sabios construyen toda la estructura de su vida sobre las enseñanzas de Jesucristo. Él dijo, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estás edificando cada decisión en tu vida sobre la enseñanza o la palabra de Jesucristo. O te estás dejando llevar por tus emociones, por tus impulsos, por tus gustos o por tus deseos. ¿Eres sensual? Porque eso es lo que hace un sensual. Y la Biblia dice que los sensuales no tienen el Espíritu. Pero también dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una diferencia entre vivir para la carne y vivir por el Espíritu y para el Espíritu. Y tú y yo tenemos que saber la diferencia. Algunos dirán, el pastor está molesto. Yo no estoy molesto. Pero sí
y por la mía. La Biblia está llena de promesas y de advertencias. Promesas que nos inspiran, advertencias que nos avisan para que no nos desviemos y nos destruyamos. Y yo no quiero verlos destruidos. Amados, ahora preste atención a esos versículos del 21 al 23. Estamos acabando. Voy a hablarles un poco de esos versículos 21 al 23. Comienza diciendo: no todo el que me dice, ¿qué dice ahí? Señor, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entre los que dicen seguir al Señor Jesús, había personas con ciertas características. Y yo le ruego al Padre que tú no poseas esas características. Por lo menos algunas de ellas. Otras, sí. Había gente muy religiosa. Gente que había hecho profesión pública, pues habían dicho Señor, Señor. Y la Biblia dice: todo aquel que confesara su nombre llamándole ¿qué? Señor. Por eso es que es una desfachatez pensar que porque tú pasaste frente a una iglesia, levantaste la mano y dijiste Señor, Señor, eres de Cristo. Hay millones de personas en el infierno que hicieron esa profesión de fe, pero su corazón nunca fue regenerado. Fueron engañados por los que le predicaban. Porque profesaban la palabra Señor o dueño y amo, pero sus vidas no mostraban su servicio a Cristo, su amor a Cristo, su pasión por Cristo, su deseo por Cristo. Era una confesión vacía, nada más que hojas. Como la gente que Cristo describe aquí, que le decían Señor, Señor. Ellos habían hecho una profesión pública. Algunos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Algunos inclusive se habían encargado en el servicio cristiano. Algunos hasta servían. Y habían tenido hasta mucho éxito en su servicio, porque hay gente que trabaja. Pero que una persona sirva y trabaje no significa que tiene a Cristo como Señor. Si yo tomo un inconverso aquí y le digo, hermano, ¿me puede traer un vaso de agua? Me sirvió, ¿significa que es cristiano? O me ayudó a limpiar algo aquí, ¿significa que es cristiano? No. De hecho, los que estaban aquí profetizaban, o sea, predicaban. Echaban fuera demonios y hacían pocos milagros. Eso, allí dice pocos milagros. ¿Qué hacían? Muchos milagros. ¿Cuántos aquí predican? ¿Cuántos aquí profetizan? ¿Cuántos aquí echan fuera demonios? ¿Cuántos aquí hacen muchos milagros? Tengan cuidado. No es que eso sea malo, se supone que un creyente es llamado a eso, ¿sabes? Pero no creas que porque estás hablando la palabra, eso significa que eres cristiano. Nadie predica mejor en este mundo que el mismísimo demonio. Tiene tanta éxito en su predicación que mira todo lo lleno que están las iglesias falsas en el mundo entero. Y la gente va como ganado al matadero, siguiendo maestros que enseñan a apartarse del camino del Señor. Y le dicen el siervo de Dios y el ungido. Pero a los suyos, el Señor les dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Hay algo que diferencia a los llamados de Dios, a los elegidos, a los salvados, a los creyentes, a las ovejas, a la iglesia verdadera del
Hay algo que los diferencia, hay algo que los separa. Estas personas se habían destacado por su energía práctica. Hay gente, muchas iglesias están con energía, haciendo actividades aquí, llenando acá. Pero el Señor está allí. Eran diligentemente ortodoxos, parece, porque usaron, Señor, en tu nombre. 3 veces en el texto, en 3 versículos, se nos dice en tu nombre. No, es que estamos haciendo esto en el nombre. Que una persona diga en el nombre no significa que él siga el nombre. Los falsos profetas de la antigüedad profetizaban en el nombre de quién. Pero Dios no estaba con ellos. Los falsos maestros del presente hablan muchos en el nombre de Jesucristo, pero sus enseñanzas son heréticas. Desvían a la gente de la verdad y de la fe verdadera. Tengan cuidado. El Señor dijo, tened cuidado como oís. Esta gente mantuvieron su ritmo bastante tiempo. No eran silenciados por los hombres. Eran persistentes estos maestros. Eran persistentes. Señor, nosotros profetizamos. Nosotros echamos fuera demonios. Nosotros hicimos muchos milagros. No pocos, muchos. O sea, eran persistentes. ¿Usted no se da cuenta? Muchos falsos maestros son bien persistentes, especialmente hasta la muerte. Aparentemente tienen dioses en su corazón que los mueven. Y han puesto un tropiezo en su corazón. Otros son falsos maestros sinceramente equivocados. Pero nuestra oración debe ser que Dios nos lleve al arrepentimiento antes de que ocurra lo que dice que va a suceder. Ellos esperaban poder entrar al reino. De ahí la pregunta, Señor, pero si nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos muchas. Ellos tenían la esperanza, la expectativa de que iban a entrar al reino. Ellos decían, yo sí que sí. Tú sabes todos los demonios que yo he echado fuera. Tú sabes todos los milagros que el Señor ha hecho por mi nombre. Tú sabes todas las predicaciones, sermones, estudios que yo he dado. Seguro que voy para el cielo. ¡Wow! Eran unos titanes. Pero se equivocaron fatalmente. Profetizaron. O sea, hablaron la palabra, pero no oraron. Profetizaron de su corazón, sus palabras, sus pensamientos, sus impulsos, pero Dios no estaba en sus palabras. Había una apariencia, todo el mundo los tenía como ungidos, como grandes de Dios. Ellos profetizaron, pero no oraron. Ellos echaron fuera demonios, pero el diablo no fue echado fuera de sus vidas. ¿Vieron? Echaron fuera demonios, pero el demonio dirigía sus vidas. De una manera sutil, ellos creían que estaba todo bien. Ellos prestaron atención a cosas maravillosas, pero no a las cosas esenciales. Escuche bien, muchos en aquel día se dejarán arrastrar por las señales y los milagros, pero no prestaron atención a las cosas esenciales: la justicia, el amor y la misericordia, la humildad ante Dios,
el temor de Dios, la obediencia a Cristo. No tan solo afuera donde los ojos te miran, sino en el interior en todo tiempo. ¿Saben? En los lugares de culto hay mucha actuación. Y en estos tiempos, demasiado espectáculo. Pero Dios mirará a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Dios conoce el corazón. Él no será burlado. Amados hermanos, ellos prestaron atención a cosas maravillosas, pero no a las cosas esenciales. Dios, el que escudriña la mente y el corazón. Ellos obraron maravillas, pero según Jesús, también obraron iniquidad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Vieron eso? ¿A quién le dijo hacedores de maldad? A los que dicen que profetizaban en su nombre, echaban fuera demonios y hacían muchos milagros. Entre esos discípulos que hicieron milagros, echaron fuera demonios y predicaron, ¿se encontraba quién? Judas. No he elegido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo. Desde el principio él era diablo. No te creas que porque tienes un ministerio en la iglesia del Señor, porque profetizas o echas, tú eres. El árbol se conoce por el fruto. ¿Cuántos pastores y ministros y falsos evangelistas y profetas yo he visto peleando por dinero y por ofrendas? Tras bastidores, y algunos se han entrado a galletas por dinero. Son mercenarios. Han vendido su alma a Mamón, el Dios de las riquezas. No son servidores de Jesucristo. Estas personas acabaron dándose cuenta de forma terrible de lo que realmente al Señor le importaba. Realmente al Señor le importaba. Algo había sido omitido en su religión. Hacían todo en el nombre, pero no conocían al Señor del nombre. Por lo que Jesús le dijo, nunca os conocí. Ahí no dice que Él lo conoció por un tiempo. Note, ahí no está diciendo que fue personas que el Señor conoció pero luego lo abandonaron. Eso no es verdad. La Biblia dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estas personas nunca fueron conocidas por Cristo. Cuando el Señor llama y elige, lo hace desde antes de la fundación del mundo, nos forma en el vientre. Antes que te formase en el vientre te conocí y te proclamé. En el tiempo de Jeremías había muchos falsos profetas que profetizaban en el nombre de Dios de su propio corazón. Y en este tiempo hay tantos predicadores y maestros que hablan del Señor en su propio corazón, pero no tienen al Señor en sus corazones, ni en sus vidas, ni en su boca, ni en sus acciones, ni en sus trabajos, ni en sus relaciones. Ponen cualquier cosa primero que Cristo. Deportes primero que Cristo. Trabajo primero que Cristo. Esposo primero que Cristo. Esposa primero que Cristo. Hijos primero que Cristo. Abuelos primero que Cristo. Padres primero que Cristo. Cualquiera dice la Escritura que pone a padre, madre o hijo, cualquier cosa primero que mí, no es digno de mí. ¿Qué cosa fuerte? ¿Qué está diciendo?
el Señor no debe tener competencia en el corazón. Ahora, cuando Dios entra, nos enseña a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen papá, un buen hijo, un buen trabajador, porque el Señor no le gustan los vagos y te pone a trabajar. Un buen vecino, porque el amor de Dios te llena y te conviertes en un buen vecino, mejor que un hermano. Un buen amigo, porque el hombre que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Él te enseña a ser amigo porque Él te llena con su amor. O sea que cuando Cristo viene, cosas cambian. No hay indiferencia, no hay dejadez, no hay hipocresía. Él comienza a sacar toda la porquería, todo lo que nos sirve, y comienza a poner cosas excelentes, cosas preciosas. Y comienza a relacionarse la gente de una manera transparente, con una fe genuina. Oh, amados, ustedes saben el terror que implica que el Señor un día te mire a la cara y te diga: yo no sé ni tú eres. Apártate de mí, hacedor de maldad. Qué fuerte. Estas personas tenían que renunciar a toda esperanza. ¿Sabes lo que es vivir sin esperanza? No hay paz para los impíos. Los engañadores tendrán su parte en el lugar de fuego. Ese árbol será cortado y echado al fuego. De allí la exhortación que hice al principio. Examinaos a vosotros mismos. La tremenda verdad del Señor fue la siguiente: estas personas que hablaban con esa confianza eran unos perfectos extraños al corazón de Cristo. Eran unos perfectos extraños. Él no los había escogido, ni había tenido comunión con ellos, no los había aprobado, no los había enviado a hablar, pero ellos hablaban. No los había enviado a profetizar, pero profetizaban. Tampoco había cuidado de ellos. Hay muchos en este tiempo en las iglesias que viven para agradar a sus líderes. Amigo mío, por favor, no viva para agradarme a mí. Yo no soy Dios. Ay, que el pastor no me vea. ¿Qué puedo hacer yo? Que Dios no me vea. De eso se trata. No que el pastor y obispo de las almas nos halle en Cristo. La Biblia dice que cuando el Señor venga, ¿hallará en la tierra? Lo importante no es lo que yo veo ni lo que yo digo, sino lo que Él dice. Él es el Roy. ¿Sabe lo que significa eso? El Dios que te mira. La gente ha perdido el temor a eso. Y los predicadores que ahora no advierten a los hombres y son tan culpables como aquellos que irán junto con ellos al pozo de destrucción. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos caen ¿en dónde? En el hoyo. Pero la labor nuestra no es taparle a ustedes los ojos para que todos vean, todo está bien, peace and cream, crema con melocotón. La labor de nosotros es advertirle: huid, corran, arrepentidos, creed, el reino de los cielos se acerca. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Hay que aprender de la boca de los niños y de los que maman. Él no es niño, es mayor que yo, pero ustedes saben que aquí y aquí es un perfecto niño. Amén. Amados, es imposible para los hombres salvarse a sí mismos.
Solo la gracia y el favor inmerecido de Dios puede cambiar la naturaleza del hombre para que produzca un nuevo tipo de vida. Es necesario nacer de nuevo. Solo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y el ser nacido de Dios tiene sus evidencias, tanto en el interior como en el exterior. Estas personas tenían evidencias externas, pero no existía la evidencia ¿qué? Interna. La gente alababa a estas personas. Wow, ahí viene el ungido, ahí viene el santo, ahí viene este, ahí viene lo otro. Oh, qué clase de cristiano. Apariencias. Pero Dios mira lo que Dios no mira. Porque el Señor no mira lo que el hombre mira. Los hombres buscan la alabanza los unos de los otros. Los santos procuran buscar la alabanza que procede del Dios vivo. Porque lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. El árbol se conoce por su fruto. Sigue poniéndola, papá. Y el fruto del Espíritu y las evidencias externas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuentas. Mira mi conclusión y escúchala. Ni una profesión de fe, ni un ministerio, ni dones sobrenaturales prueban que uno tenga una plaza en el reino de los cielos. Eso es lo que enseña ese texto. Profesión de fe, Señor, Señor. Ministerio, profetizar, hicimos milagros. Dones sobrenaturales, muchos milagros. Nada de eso prueba que tú tienes un lugar en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que lo prueba? El arrepentimiento para con Dios. El volverse a Dios. Y la fe verdadera en Jesucristo. La fe que le sigue. La fe que le obedece. La obediencia y el seguir a Cristo son la evidencia de que estamos verdaderamente en Él. Todo esto es evidencia de la obra de Dios en el corazón. De aquellos que, como dice la Escritura, se les concede experimentar y conocer íntimamente a Dios a causa de la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, que levantó a Jesucristo resucitando de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales con Cristo. Y nos hizo a nosotros uno con Él, porque usted y yo, si lo tenemos a Él, estamos completos en Cristo. Pero si no tenemos esa fe genuina, temamos. Te pregunto, en aquel día, y si te viene hoy, ¿serás conocido o desconocido por Cristo? ¿Serás conocido o desconocido por Cristo? Qué fuerte, ¿no? Soberano Señor, ayúdanos. Por favor, Dios, despierta nuestros corazones a tus verdades, a tus enseñanzas. Enséñanos a temerte en gran manera. Y como decía el apóstol Pedro, a procurar hacer firme nuestra vocación o llamado y nuestra elección. Perdona la indiferencia del corazón, la dejadez, y cuando hemos puesto cosas por encima de ti, cometiendo adulterio espiritual. Enséñanos a ser un pueblo que sepa en quién ha creído. Una oveja que verdaderamente te escuche tu voz, Señor. Que no tan solo quiera escuchar
las partes bonitas de la Escritura, donde tú nos hablas de tu amor y gracia, sino que también sepa entender las partes difíciles de tragar, que podemos decir que pueden ser duras, por lo menos. Enséñanos a tomar todo de ti, tanto tus promesas como tus advertencias, y guíanos en el camino a la ciudad celestial. Oh Señor, enséñanos a examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe genuina. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo.